Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en el Boquerón, en la zona de la carretera que va hacia Valle Guerra y justamente en una planta de compostaje. Nos encontramos con Rafael Zárate, que juntamente con otro compañero pues están iniciando, ya llevan un tiempo con esta planta de compostaje, una planta de compostaje en la cual pues ellos son gestores medioambientales, recogen pues todos esos residuos vegetales que no se puede estar dejando por ahí, en cualquier sitio. Hay que recogerlos y incorporar con un proceso que vamos a ver a continuación, incorporar otra vez a la tierra. Como decía las leyes, nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma. Se transforma. Él es Rafael Zárate. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Lucio. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Bueno, esta idea ya lleva un tiempo madurándose. El socio Jonathan Cabrera y yo, para realmente lanzarnos a hacer esta aventura empresarial, y lo hemos conseguido después de muchas dificultades de permisos administrativos, pero ya estamos en actividad y sobre todo nos preocupan muchas cosas, ¿no? Primero, la salud del suelo, que está muy deteriorado, apenas tiene materia vegetal, materia orgánica. Luego, que hay una ingente cantidad de biomasa agrícola que se estima para Tenerife unas 240.000 toneladas año, que no sabemos el destino que tienen. Siendo optimistas, tal vez la mitad se vuelva a incorporar a la agricultura y la otra mitad nos tememos que llegue al vertedero, ¿no? Entonces, también apostamos por una economía circular y pues valorizar ese resto vegetal. Nosotros no nos gusta llamarlos residuos, sino restos vegetales. Los transformamos en un compost de altísima calidad. También me gustaría aclarar que el término compost está bastante deteriorado. Efectivamente. Porque el compost, si lo buscamos en el diccionario, es un proceso natural aeróbico que transforma y descompone la materia orgánica en un producto final descompuesto con un perfil de nutrientes muy atractivo y asimilable para la planta, de forma muy directa. Entonces, actualmente a cualquier cosa la llaman compost y tenemos ahí nosotros un pequeño obstáculo, que la imagen de nuestro producto no se confunda con eso que llama todo el mundo compost, ¿no? Apilar estiércol y ponerle paja y un poquito de agua, eso no es hacer compostaje, ¿no? Porque ese proceso, por esa práctica que se hace, para nada es aeróbico. Desde luego, Rafael, dicen los especialistas que el compost es, o el compostaje es la realización humana de un proceso natural. Correcto. Nosotros llevamos a cabo un proceso biotecnológico, hacemos uso de los microorganismos para, digamos, beneficio de ese proceso de transformación, y lo que nosotros hacemos es repetir lo que la naturaleza hace, como has citado, pero lo hacemos en condiciones óptimas para que esos microorganismos lleven a cabo su trabajo de forma óptima, repetimos, y eficaz. Estamos en el sitio donde se van a recibir, en este caso, pues, bueno, esos aportes vegetales que te vienen a traer aquí como gestor medioambiental que eres. Sí. Esta es una máquina que es trituradora, ¿no? Sí, esta es la zona de recepción, que mide unos 700, 800 metros cuadrados, y recibimos el material vegetal. Insisto, nosotros solo empleamos material vegetal, no incorporamos en el compostaje ningún tipo de estiércol ni demás, apostamos por el material vegetal, que es más que suficiente, como he citado antes. Y el primer paso de todo, después de la recepción, es triturarlo con la máquina que tenemos aquí detrás. Esto es una máquina que tritura, pero es de martillos, no de cuchillas. Tiene un tambor con muchos martillos flotantes que van golpeando el material, y al final tenemos un material triturado en pequeños fragmentos, pero más que triturado, como se puede pensar en una trituradora de cuchillas, está prácticamente desgarrado. Y ese paso y esa máquina es fundamental. Hubiéramos podido elegir otra, pero luego afectaría el proceso, porque la accesibilidad de todos los microorganismos a ese material con este tipo de trituradora es directa y se alcanza fácilmente, mientras que las trituradoras de cuchilla
prácticamente solo te cortan en pequeños pedacitos, que ahí los microorganismos les cuesta más introducirse para descomponer el material. Descascaran la materia vegetal y entonces, bueno, pues las bacterias y los hongos pues son capaces también de interactuar. Sí, sí. Vamos un poco a aclarar también a todos ustedes, porque el compostaje se puede hacer pues desde una vermicompostera pequeñita, en tu casa con los residuos que tú tienes de tu materia orgánica, de lo que haces, hasta un proceso más bien industrial. ¿Qué tipos de compostajes hay? Nosotros apostamos por el compostaje CMC, que luego describiremos, y tenemos una capacidad industrial para recibir biomasa y para transformarla. Aproximadamente estimamos que cuando estemos en un ritmo ya más avanzado, podamos llegar sin ningún problema a unos 1.500 metros cúbicos finalizados al año. Rafael, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo aquellas personas que quieran aportar materia vegetal? ¿Cómo lo hacen? Nosotros, como gestores autorizados de residuos no peligrosos vegetales, podemos recepcionar biomasa. Por supuesto, en nuestra página web están los números de contacto. Que los vamos a poner aquí debajo. Sí, y también la gestión del residuo tiene un coste. Nuestro precio creemos que es atractivo y cualquier persona que produzca biomasa, que por ley tiene la obligación de gestionarla y no puede, para eso existen los gestores de esta biomasa vegetal, que es nuestra licencia. Entonces la recibimos aquí, por supuesto ordenadamente, no viene todo el mundo con el camión por la puerta para adentro. Ustedes tienen que vigilar lo que viene también. Exacto, porque hay que también ver qué tipo de material empleamos para formar la pila y que el compost final sea el adecuado. Por tanto, sin ningún problema, estamos certificados para recibirlo y lo hacemos ordenadamente con el cliente. ¿Cuánto tiempo ya lo trocean, lo preparan cuando te llega, por ejemplo, un camión que te viene ya con...? Básicamente estamos triturando todo el día. Todo el día, ¿no? Sí. No las 8 horas del día, pero muchas horas del día. ¿Mantienen aquí materia triturada hasta empezar a hacer la pila? La materia triturada cae de la huerta de abajo, como ves ahí, sí. Y cuando tenemos suficiente masa de la cama, que es la primera capa, ya montamos otra pila. El proceso te permite varios ciclos al año porque utilizamos la misma superficie de patio de compostaje para montar las pilas, y cada pila en un término medio está finalizada en unas 8 semanas. ¿Todo tipo de materia vegetal se puede traer aquí? Sí, desde material leñoso, material herbáceo, césped, todo material de origen vegetal. Ustedes lo clasifican, lo trocean y lo preparan y lo van adecuando para hacer la pila. Lo vamos mezclando en unas proporciones adecuadas para que la relación carbono-nitrógeno en la pila al comienzo sea aproximadamente 35-40. 35-40, sí. Porque al final lo importante es que, hombre, el nitrógeno es importante para el crecimiento de la población de las bacterias y de los hongos, pero tampoco se pueden pasar, ¿no? No, a ver, el resultado final, que después si quieres lo comentamos, aquí no hay adición de ningún nutriente para esas bacterias ni esos microorganismos, y entonces ellos descomponen todo el material que se les sirve dentro de la pila. Al final, los niveles de nitrógeno, potasio y fósforo, que son lo que el agricultor que está educado en la escuela del NPK, que llamamos nosotros, lo único que mira es el NPK, pero en este tipo de productos lo importante no es el NPK, que también y tiene niveles adecuados, fósforo y potasio. Exacto, sino que lo importante es la biología que traslada ese compost a su terreno. Microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, microácaros, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a trasladar al suelo. Y en cuanto a los NPKs, nitrógeno, fósforo, potasio, los niveles son muy atractivos. Mira, Rafael, explícanos a los televidentes para que vean las posibilidades. Aparte de lo que él decía, bueno, que es ese aporte orgánico que se traslada al suelo, de materia orgánica, por decirlo de alguna manera, y también de esos componentes, pues nitrógeno, fósforo y potasio, que son componentes inorgánicos que también se trasladan al suelo. Yo quiero que ustedes se queden con una cosa muy importante, y es el aporte de bacterias, microorganismos, hongos. ¿Por qué? Porque un suelo que está lavado, que solo tiene materia inorgánica
y que no tiene esos trabajadores nuestros, que son los que al final pues producen todos los procesos cerca de la raíz para alimentar a las plantas. Si no están ellos, no funciona nada, Rafael. ¿Cómo me gusta escuchar eso que acabas de decir? Porque la razón de la empresa también, aparte de ser productores de compost, que es, digamos, el ingrediente fundamental para asesorar a esos agricultores en lo que nosotros defendemos, practicamos, y es la razón de la compañía que hemos creado, es tratar la biología del suelo. Y la biología del suelo, la única forma de estimularla es con materia orgánica compostada. En el caso nuestro, el CMC es el mejor de los productos, pensamos así y por eso es el que practicamos. Y lo que necesita un suelo es materia orgánica. Prácticamente todos los suelos de la agricultura moderna tienen una pobreza enorme de materia orgánica. Menos del 3% ya se considera un suelo pobre. Aproximadamente de 4 a 4 y pico es un suelo con contenido de materia orgánica moderado, que no es para nada óptimo. Deberíamos estar en el rango de 7-8% de materia orgánica. Con eso el suelo va a ser un suelo vivo y no como se entiende hasta ahora el suelo como sustrato. Sí. Un medio físico donde yo planto y donde estoy obligado a aplicar fertilizantes. Eso ocurre porque nuestro suelo no tiene biología. Y eso es lo que queremos nosotros defender y ofrecer ese servicio. Sí, estáis aportando biología, trabajadores. Exactamente. Que están en el suelo, que están junto a las raíces y que van, bueno, pues a hacernos todo ese trabajo que es ingente, de millones de elementos individuales que trabajan en común para, bueno, pues producir toda esa alimentación a las plantas. Y no solo eso, sino que el suelo no se acidifique, no se compacte, tenga más oxígeno, sí. Bueno, pues que sea un suelo vivo. Bueno, pues todo esto que él nos ha explicado pues tiene una base científica. Él es profesor en biotecnología por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y bueno, pues ha aplicado esos conocimientos conjuntamente con su socio en esto, en tratar de realizar lo que hace la misma naturaleza, pero de una manera tecnológica, industrial, bueno, pues para que todos ustedes puedan acceder a una materia, a un compost tan bueno como este. ¿Es así? Correcto, Rafael? Sí. Y la idea fundamental de la compañía es lo que decía antes, tratar y cuidar la biología del suelo, que es el factor fundamental y el que siempre se ignora. ¿Qué ocurre? Los suelos se han deteriorado por la agricultura intensiva, como decía antes, y los contenidos de materia orgánica son muy pobres. Al no existir materia orgánica no puede haber biología, porque la biología del suelo entendamos hongos, bacterias, protozoos, actinomicetos, etcétera, ácaros, nemátodos. También sobre nemátodos hay que hablar porque hay otra filosofía equivocada sobre esos organismos. Si no hay materia orgánica, toda esta cadena de organismos no son capaces de sobrevivir. Si mi suelo no tiene materia orgánica, pues simplemente estoy condenado a seguir fertilizando de forma química, con todas las desventajas que eso conlleva. La carencia de biología en el suelo nos da fenómenos como la compactación de los terrenos. Todo dirá así, mi suelo está muy duro, parece cemento. No tiene oxígeno. Exactamente. Carencia de oxígeno. Esa carencia de oxígeno lo que lleva a cabo es que se multipliquen las plagas, porque en términos generales las plagas de cualquier tipo les encantan las condiciones del suelo con falta de oxígeno, que haya más CO2 que oxígeno. Entonces, si nosotros evitamos esa realidad y nuestro suelo está oxigenado, tiene buena estructura, porque la biología es la que lo hace, no hay otra forma de conseguir eso, pues las plagas apenas van a aparecer porque no tienen las condiciones idóneas, porque les encantan los ambientes anaeróbicos. Exactamente. Y todo esto es lo que hacemos y ofrecemos el producto para solventar esa situación negativa en la agricultura. Rafael, nos decía el profesor Rodríguez Cábanas hace algún tiempo en una entrevista que ofrecíamos, que es un gran conocedor de los suelos, y refiriéndome a los nemátodos, que los nemátodos son necesarios en Correcto. El suelo. Son necesarios en el suelo. Son un ingrediente fundamental del suelo. Y lo que hay que hacer no es acabar con ellos, sino alimentarlos. Exactamente. ¿Es verdad o no es verdad?
Correctísimo. Yo comentar, nemátodos es un grupo animal muy extenso, se han descrito aproximadamente unos 18.000 especies, las encontramos desde el Ártico hasta el desierto más extremo, siempre hay ácaros, nemátodos. Entonces, ¿qué ocurre aquí en Canarias sobre todo, que es lo que más conozco yo? Los nemátodos se consideraban los enemigos públicos número uno en agricultura, pero dentro de esos nemátodos, tan solo el 3% son aquellos tipos de nemátodos que por su estructura de la boca se van a alimentar del sistema radicular, se anclan en la raíz y van a ocasionar el daño. Exactamente. Que solo son el 3% del total. Y ese número que dije de aproximadamente 18.000 especies, seguramente si se sigue investigando se doblaría el número porque son unos elementos fundamentales del medio ambiente suelo. Entonces, esos también les gustan las condiciones anaeróbicas. Por tanto, si yo tengo un suelo aeróbico, todos los demás nemátodos que van a estar por ahí, incluso depredadores, a esos no les van a dejar el espacio para poder colonizar y afectar a los cultivos. Por eso quiero decir que los nemátodos no son enemigos públicos número uno, al contrario, son organismos absolutamente beneficiosos en la biología del suelo. Apórtale materia orgánica y oxigena al suelo. Los alimenta y ellos van a trabajar por ti, van a acabar, como decía el doctor Rafael, en este caso, bueno, pues con esos nemátodos negativos que están mordisqueando, pegados a las raíces, al sistema radicular de las plantas. Pues Rafael, ya estamos en el patio de compostaje, aquí están las pilas, las están viendo, bueno, hay 1, 2, 3, 4 pilas en este momento, pero bueno, hay patio para más. Correcto, sí. Bueno, aquí se produce todo, una vez triturado el material detrás de nosotros, se disponen estas pilas que tienen 50 metros de largo, por unos 2,5 de ancho, un poco más, y 1,40, 1,50 de alto. Esas medidas son importantes también. Importantísimo. Porque si la hacemos más alta, el proceso no funciona mejor, sino todo lo contrario, se ralentiza. Entonces, como vemos, también están cubiertas continuamente por esas cubiertas geotextil o esas mantas, que son transpirables, aíslan la pila, y la microbiología que está debajo y todo el proceso biotecnológico va a estar bien controlado y no se afecta por el exterior. Bueno, Rafael, vamos a explicar exactamente cómo funciona el proceso biológico, para que nos entiendan, porque esto es muy importante, pónganle cabeza, anoten si quieren, y explícanos exactamente cómo se produce. Sí, para formar la pila hay que mantener o mezclar distintos materiales. Material seco, que es el estructurante, la base, material fresco, en las proporciones adecuadas para ver el producto final que queremos. Cuando hablamos de compost, podemos fabricar compost que tengan mayor relación de hongos que de bacterias o al revés, y eso lo conseguimos con el material de partida. Entonces tenemos varias combinaciones aquí para distintos usos. ¿Por qué? Porque los compost, sobre todo más ricos en hongos, se sugiere su uso en cultivos leñosos, aguacate, castaño, viña, etcétera, porque por naturaleza requieren más hongos que bacterias. Un compost más rico en bacterias sería para cultivos herbáceos, papas, verduras, lechugas, todo tipo de cultivo herbáceo. Entonces eso lo podemos también diseñar aquí. Y esa mezcla luego va acompañada finalmente de un poco de tierra arcillosa, que es fundamental, para que se formen los complejos húmico-arcillosos y que la materia final humificada y compostada, esos nutrientes estén en sus condiciones adecuadas para que se formen complejos con esas partículas de tierra, y cuando esa biología también se multiplica en ese ambiente, y por supuesto mucha humedad. En el proceso hay que mantener humedad cerca del 60% durante todo el proceso. Bueno, tenemos la materia orgánica, tenemos el aporte seco, que es en este caso la arcilla, y tenemos los microorganismos y los hongos en la proporción justa, según él ha explicado, para un tipo de cultivo o el otro. Y después empiezan a actuar los microorganismos y los hongos degradando la materia orgánica. ¿Y qué se produce? Dióxido de carbono y nitrógeno, ¿no? Correcto, a ver. Pero con oxígeno, siempre con oxígeno. El proceso es absolutamente aeróbico, a diferencia de otros procesos, y el resultado final. ¿Eso cómo se consigue? En el proceso lo primero que ocurre es una fase de mucha temperatura, que llamamos termófila, que inmediatamente se pueden alcanzar hasta 80-90 grados, sin problema.
pero en el proceso nuestro tenemos que mantener sobre 65 grados, no puede pasar de ahí. Entonces, durante esos primeros semanas, 10 días, la temperatura de la pila está siempre a 60 y pocos grados que mantenemos nosotros. Y ustedes se estarán preguntando el por qué no debe pasar, porque se quema. Exactamente. Se calcifican los nutrientes y sobre todo la microbiología que hay se moriría o sobreviviría muy poca, pero lo fundamental en ese periodo también es que hay una fase de higienización. ¿Qué significa eso? Que todas las malas semillas de malas hierbas que pueda haber del material triturado, que todos los patógenos que pueda haber en ese material, que lo hay, que algunas moléculas de algún tratamiento anterior, todo eso se elimina absolutamente con la temperatura durante semana 10 días a esa alta temperatura. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el producto final está higienizado y limpio. No tiene ninguna cosa que traslade patógenos al cultivo, como sí ocurre con estiércoles, con medio compost que llama la gente, que lo aplicas al cultivo y empiezan a aparecer plagas. Con este producto para nada será esa la situación, porque todo ha sido higienizado y luego controlado durante todo el proceso. Y controlando el oxígeno, en este caso, controlando pues, el dióxido de carbono, que bueno, porque también tienen unos sensores que van controlando por las emisiones de dióxido de carbono, del nitrógeno también se produce, controlando todos esos parámetros, pueden venir ustedes aquí a comer al lado, que no hay ni un olor raro. Es decir, aquí es que huele súper bien. Sí. Pero para eso hay que saber controlar las pilas y no dejar sobrepasar, como él está diciendo, las temperaturas y las producciones de nitrógeno. ¿No es verdad, Rafael? Sobre todo, sí, es muy importante el tema de la aireación. En otros compostajes, o mal llamado compostaje, la característica principal es que huele mal. Huele mal. Aquí no. ¿Por qué huele mal? Es un proceso natural. Nosotros sí dejamos que el material también se descomponga y aumente mucho la temperatura y sobre todo el CO2, va a haber las condiciones adecuadas para que haya putrefacción. Efectivamente. Y esa putrefacción va a atraer a muchas plagas que están por los alrededores. Y ese material también no está cubierto. Entonces aquí ocurre todo lo contrario, es condiciones controladas aeróbicas, donde no aparece nunca putrefacción, los niveles de CO2 se mantienen siempre por debajo del 10%, sobre el 6-8%, que digamos el resto es oxígeno. No se produce metano tampoco porque no hay putrefacción y por tanto también indirectamente estamos ayudando al medio ambiente. No estamos... decir que aquí no se ve el fuego San Telmo por la noche, no hay fantasmas. No, ni tampoco hay plagas de moscas ni cosas plagas de moscas, ¿no? Hombre, no les da las condiciones para que las haya. Exactamente. Bueno, él explicaba antes las medidas de las pilas. Decía que estaban en torno a 1,40, 1,60 de altura, 2 metros. 2,5. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dejar esas medidas para que pueda penetrar el oxígeno hacia adentro. Sí. Porque a veces también en otros sitios donde se hace compostaje industrial, poco más avanzado, pero no sé, yo creo que este es más natural, hay, en este caso hay unos aportes con unas varillas, con unos tubos, con forzados de aire, ¿no? En este caso, pues lo que se trata es de poner las proporciones adecuadas y que no esté compactado para que penetre el oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno o ese CO2 que se pudiera elevar por el propio metabolismo de los microorganismos, lo controlamos también diariamente. Cuando se eleva, metemos la volteadora, voltea toda la pila, la oxigena, le baja la temperatura, regamos también. La máquina tiene un regador de 1000 litros, pero con frecuencia hay que regar con manguera también para mantener esa humedad. Estas instalaciones que tú dices son más industrializadas y tienen sistemas de conducción de oxígeno que le inyectan, no voltean porque es difícil voltear o no está dentro de ese proceso, y digamos es otra metodología un poco más sencilla, pero que no requiere esa infraestructura es extremadamente cara, y aquí estamos al aire libre, con esas mantas puede llover, puede nevar, que no pasa absolutamente nada. Bueno, como ¿cada cuántos días se hace el volteo? Sí. 6, 8, 10 días. Depende de qué punto del proceso estemos. La primera semana, 10 días, el volteo es diario. Diario. Porque si no volteamos, el CO2 se pasa de 20. Entonces, diariamente hay que voltear. La segunda, tercera semana, ya el volteo es cada 2-3 días. Y cuando avanza el proceso, hasta los aproximadamente 8 semanas que tarda el proceso para estar finalizado,
al final un volteo semanal, para mantener pues la humedad también, porque al voltear humedecemos un poco, y esa es la pauta de volteo, es más frecuente al comienzo, y luego el propio proceso no te pide voltear porque el CO2 no se eleva. Aparte de los parámetros de gases, también estudiáis otros tipos de parámetros, color, compactación. Sí, a todas las pilas le hacemos un seguimiento de análisis, vamos tomando muestras para ver cómo se va transformando la materia orgánica, cómo van apareciendo nutrientes, también lo que llamamos el grado humus, que es cuánta materia está humificada en la pila, y eso también lo podemos ver a simple vista. Ahora descubriremos una pila y verás el color chocolate oscuro, que también es un factor indicativo de la presencia de materia orgánica humificada, que es lo también fundamental de este proceso. Porque así como otros microorganismos que se llaman eficientes, los EMs, esos simplemente son descomponedores, mientras que aquí hay organismos descomponedores y fabricantes de materia humificada, que es otro proceso dentro de la descomposición. Y de ahí la necesidad de aportar tierra arcillosa también. ¿Qué es lo que realiza la tierra arcillosa con esos componentes? Es decir, forma complejos para que esas partículas de la tierra permitan a los microorganismos adherirse, y esos microorganismos adherirse, y dentro de esas partículas de tierra introducir los nutrientes, mantenerlos en un estado, digamos, almacenado, que luego cuando se aplican suelo son de liberación lenta, que es lo importante, para que no haya lavado. Exactamente. Y sobre todo, una vez aplicado al suelo, lo que vamos a recuperar es la biología del suelo, que es fundamental para todo, para evitar la compactación, para conseguir estructura del suelo, que te permite un suelo aireado, un suelo con una mayor capacidad de absorción de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En la página web tenemos muchas cosas puestas, y en la página de Facebook hablamos mucho de todo esto. Y si vienen por aquí y les preguntan a ustedes, también les explican, ¿no? También, por supuesto. Bueno, nos decías antes que hacíais distintos compost para distintos cultivos un poco más adaptados unos a otros. Repítelo otra vez y explícanos un poco, bueno, pues, ¿a quién normalmente les viene a ustedes a comprar? Bueno, tenemos clientes de todo tipo. Agricultura de platanera, de aguacate, de frutales, etcétera, de papaya, y depende de qué cultivo sea, pues le sugerimos una de las pilas o la otra. ¿Por qué? Porque si aumentamos la proporción de material herbáceo en la pila, va a haber mucha más bacteria que hongo en el resultado final. Mientras que otra pila a la que le añadamos más material leñoso de partida, árboles, troncos de árboles y demás, pues ese hongo final va a ser más rico en hongo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las bacterias, como nosotros conocemos, se multiplican muy rápido y sus necesidades nutritivas son muy simples. Con un poquito de azúcar ya crecen las bacterias. Mientras que el hongo requiere nutrientes más complejos, y eso los encontramos sobre todo en el material leñoso. Por supuesto, en el material herbáceo también crecerán hongos. Obviamente, y ahora levantaremos alguna pila y verás que hay una población de hongos creciendo, lo cual indica la limpieza y la pureza del proceso. Si esto estuviera putrefacto o malos olores, apenas habría hongos creciendo en la pila. Entonces, eso lo podemos diseñar para las necesidades del agricultor. Bueno, recordamos, ¿cuánto tiempo permanece, dependiendo de un poco, porque usted también organizáis las pilas también, los vais acelerando, los vais retrasando, un poco en función también de los clientes, porque tenéis que adaptaros a vuestros clientes, el ¿no? proceso, la media son de 6 a 8 semanas. Como es un proceso controlado, aeróbico, y estamos siempre manteniendo las condiciones más adecuadas para esa biología que va a transformar la materia vegetal, el proceso es corto, 6 a 8 semanas. Entonces en ese periodo, o al final de ese periodo, ya tenemos el producto acabado. Más que ralentizarlo, lo que podemos es no formar pilas y dejar el material o mantenerlo triturado, etcétera, etcétera. Y a lo largo de ese proceso, como decía, vamos midiendo cómo va el pH, cómo van los nitratos, cómo va la fracción húmica. ¿El aporte de compost, corregimos pH ácidos? Sí. El uso del compost en el suelo lo primero que va a generar es aporte de materia orgánica. Los suelos con pH ácidos, lo primero es un indicador de
anaerobiosis, que es no hay oxígeno en el suelo. Efectivamente. Y además está compactado. Eso es el resultado es el pH sobre 5. Ese suelo es ácido. ¿Por qué? Porque tiene sobre todo falta de estructura en el suelo y apenas tiene materia orgánica. Cuando resolvemos eso, es lo que nosotros ofrecemos como servicio, es la biología del suelo. Esto obviamente es una actividad importante porque tenemos la herramienta para recuperar la biología del suelo. Yo creo que dos cosas. Recupera la biología del suelo y aporta materia orgánica. Sí. Entonces, la empresa nació primero para asesorar sobre biología del suelo, pero necesitamos el producto y ahora lo fabricamos. Entonces tenemos, digamos, el ciclo completo, evaluamos la realidad del agricultor, las necesidades que tiene y el producto también lo podemos ofertar. No otros productos que no somos capaces de saber de dónde viene, cómo se procesa, y el nuestro sí, porque está diseñado para todo eso. Rafael, si los agricultores canarios, de todo tipo de cultivos, vean las posibilidades del compost, bueno, también en base a una analítica que hagan los servicios técnicos de las cooperativas, si estamos hablando de plátanos o aguacates y tal, pues quizás porque hace falta también pues ese aporte extraordinario en momentos adecuados de la fructificación o el llenado, bueno, pues hace falta pues el NPK, fósforo, nitrógeno y potasio, pero basándose y teniendo un aporte constante durante el año, no hace falta mucho, pero sí constante, y siempre basándose en el libro de campo, basándose en los técnicos, en el consejo de ustedes, resolveríamos más del 50% de los problemas que tenemos en los suelos. Casi más problemas, más que el 50%. ¿Por qué? Porque el gran problema de todos los suelos es que no hay materia orgánica en el suelo. Y por ahí no se está atajando mucho el problema. Y si se ataja es aplicando estiércol nada más. Y ese estiércol es un material sin descomponer, que tiene todo tipo de plagas, no está higienizado, etcétera, etcétera. Pero por lo menos bienvenido sea que se pueda aplicar esa materia orgánica. También otra práctica equivocada es todos los cultivos le sacamos para afuera los restos de cultivo en vez de dejarlo en el terreno. Efectivamente. Por tanto, si yo tengo una producción de aguacate que me produce 4 toneladas de aguacate cada 6 meses y toda la materia vegetal que ha robado, que son esos kilos de aguacate, no le aporto nada al suelo, con el tiempo se me va a empobrecer. Entonces, lo que decíamos al principio, exactamente, ni se crea ni se destruye. Sí. El gran problema es la pobreza de materia orgánica, y esa falta de materia orgánica conlleva que no haya biología, porque la biología se alimenta exclusivamente de materia orgánica, no con química. Al contrario, la química la deteriora aún más. Bueno, pues consejo también del servicio técnico de Ecoplaca. Bueno, pues que trabajen con cabeza, que sean capaces de eliminar suelos que están enfermos, que están acidificados, que tienen poca biología, que les ayude a ustedes a producir. Ese es el consejo de Ecoplaca. Y también, sobre todo aquellos productores ecológicos, ya saben, son muchas cosas. Anotar en el libro de campo, llevar en la consulta con los técnicos que están ahí, que estamos pagando todos los productores de las cooperativas para echarnos una mano y ayudarnos. Y si ustedes quieren saber mucho más, página web que están viendo debajo, de aquí de los compañeros, para que se informen. Y si no, vengan por aquí, Carretera del Boquerón, Valle Guerra, aquí está Rafael y sus compañeros aquí, que les aportarán toda la información pertinente para que puedan conocer pues la riqueza que estamos generando.